estamos. Esperen que busco. Aquí está, ahora sí. Ahí estamos todos. Testing. Bueno, hagamos la presentación del testing. Hacemos una pausa y después empezamos a hacer algo de testing. Porque la parte teórica, como les dije, es saber qué es testing, para qué lo usamos, cómo es, qué forma tiene. Y después vamos a practicarlo para que les quede y de paso para que les sirva también para el TP. Ya que algunos están trabados con algunas cosas, les va a servir. Primer punto. ¿Qué es testing? ¿Alguien sabe qué es testing? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? ¿Alguien se anima a decir que piensa que puede llegar a ser testing? Para buscar sistemáticamente errores en el código. Ok, sí, para testear el código dicen también, sí. ¿Algo más? Sí, también los casos borde del código, a ver si funcionan casos que serían no contradictorios, pero diría casos que lo podrían llevar al límite o algo así. Es decir, el peor caso sería uno, y si no, casos borde en el sentido de. Bueno, Sí, sí, creo que los casos borde. Con respecto a eso, ¿ustedes cuando programan, prueban sus programas? ¿Cómo los prueban? Y yo siempre me armo un main para tipo Printf, aparte, Valgrind, GDB, un main como que pruebo aparte, varias cosas. el grandísimo printf, GDB, printf, printf. Excelente, excelente, muy buenas respuestas. En Chanutron también, sí, eso es lo peor que pueden hacer. Chanutron no es para probarles el TP a ustedes, ¿eh? Por favor. CTutor. Es medio feo probar el TP en CTutor, porque sobre todo CTutor no está hecho para probar cosas grandes, es para cosas chiquitas. Entonces, me suena medio raro. Printf, CTutor, lo corro hasta que anda. Esa es la del martillo, ir martillando hasta que entre. Lo corro hasta que ande, sí. Makefile no es para probar. Makefile es para, si quieren, para compilar o para correr cosas, pero no es para probar. Bien. Está bien. Más o menos se las arreglan de alguna forma para probar. El tema es el siguiente. Primero, testing no es tema de esta materia. Nosotros lo damos porque es algo muy útil que tienen que empezar a aprender. Testing lo van a ver en profundidad en Algoritmos 3. Pero tienen que acostumbrarse a probar sus cosas de una forma un poco más disciplinada. ¿Sí? ¿Qué problema hay con probar el software de la forma que lo hacen ustedes? Que tienen que ir y cada vez que hacen un cambio volver a correr las pruebas que hacen ustedes. Pero generalmente esas pruebas no existen más, sobre todo los que dijeron printf. ¿Por qué? Porque algo no funciona, agregan un par de printfs, vuelven a correr, ven, este printf me dijo que está algo mal. Corrigen, sacan los printf y vuelven a correr y ya todo funciona. La próxima vez que tengan un error, ese printf no está más. ¿Sí? Entonces es complicado. Por ese lado, primero mantener las pruebas que usaron para verificar si funciona, para después ver si sigue funcionando cuando modificaron otra cosa, cuando algo deja de funcionar. Y el otro inconveniente es que ustedes tienen que ir, correr el programa manualmente y ver, inspeccionar visualmente y decir, che, acá me mostró tal cosa y tiene que ser tal otra, entonces recién ahí pueden ir y arreglarlo. Es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿sí? Y de paso pueden no entender lo que están viendo cuando tienen un programa que hace mucha salida por pantalla, o cuando tienen un programa que tienen que debuguear muchas cosas al mismo tiempo. Si empiezan a hacer printf de todas las variables, se les va a hacer un choclo en la pantalla, ¿sí? Entonces va a ser mucha información para que puedan procesar y entender al mismo tiempo. Yo hago un main aparte, sí, creo que eso es lo mismo que dijo Pablo, ¿no? Y le paso valores específicos a las funciones y pruebo con GDB. Sí, de nuevo, es lo mismo, eso lleva mucho tiempo, es una forma muy artesanal de hacerlo, y no siempre nos da el mejor resultado. Vamos a aprender una forma mejor de hacerlo, ¿sí? Primero, queremos ver por qué probar. ¿Por qué prueban su programa ustedes? ¿Porque no funciona? ¿O porque quieren asegurarse de que está bien? Porque queremos asegurar que hace lo que creemos que queremos que haga, digamos. Yo estoy más del lado de Juan. Me parece que generalmente prueban porque no funca. Pero sí, puede ser las dos. Puede ser las dos. Pero sí, generalmente es porque no funciona, ¿sí? Generalmente es cuando no funciona que vamos y metemos los printf. Porque si funciona, funciona. Listo. ¿Cómo puedo garantizar que está bien, funciona para ese caso? ¿Cómo puedo garantizar que funcione para el resto de los casos? No sé, no importa. Veremos en ese momento, ¿sí?
Me da cosa seguir si no sé qué anda. Sí, debería darte cosa, está perfecto que te dé cosa. ¿Está subida la de Apo? Creo que esta sí. Sí, sí, esta no la cambié, esta no sé ni qué año es. Primer cuatrimestre de 2020, sí. Debe estar subida. Creo que hay varias diapositivas de testing porque a veces las daban los chicos, a veces lo doy yo, a veces lo da Mariano. Entonces por ahí encuentran 2 o 3 versiones distintas de testing. Pero es lo mismo, sí. Esto lo que vemos acá es la estructura de un programa simple. De hecho, si ven que dice main, torneo, jugar ronda, eliminar entrenador, esto es de un TP1 de un cuatrimestre anterior. De alguno de los cuatrimestres anteriores. Esto es 2020, así que seguramente debe ser de ese cuatrimestre. ¿Sí? El TP1, donde tenían entrenadores, tenían que jugar un torneo, bla bla bla. Mariano está vivo, sí. De hecho, hablé con él hoy a la mañana. Sí, sí, para hablar cosas de la materia. Pero ven que este TP es muy sencillo, es un programita bastante sencillo, y así todo tienen un grafo con bastantes funciones. Las funciones que están coloreadas son las que hizo el usuario, ¿sí? Las que hizo el alumno. Jugar ronda, eliminar al entrenador, crear torneo, agregar capacidad, y las demás son todas de la biblioteca estándar de C, ¿sí? Todas cosas de C. Pero es un programa relativamente sencillo, ¿sí? Es un TP1 que no hace demasiado. Entonces, está bien, esto es aceptable. Uno puede ir, inspeccionar el código y decir, che, esto se relaciona con esto de tal forma. Puede darse una idea de qué hace el código y puede de alguna forma mantener todas esas cosas en la cabeza porque no es tan grande, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos un poquito más, no digo mucha complejidad, pero agregamos un poquito más de complejidad, ¿sí? ¿Tienen algún significado particular los números de las funciones? ¿Estos números? Creo que sí. Tenía un significado. No sé si era la dirección de memoria donde estaba. Esto lo saqué con Valgrind. Valgrind te da. Vos corres un programa con Valgrind y le puedes pedir el grafo de llamadas a función. Creo que era la dirección de memoria donde vivían las funciones. Pero en realidad no tiene ninguna importancia. No importa. Esto es un programa un poquito más complejo. ¿Sí? No mucho más complejo. Es un programa real. No, de nuevo, lo saqué con Valgrind. Esto no es que me puse a dibujar el grafo. Corrí un programita, saqué el grafo, me dio esto. Ok. De nuevo, todo lo que está coloreado son funciones del usuario y todas las que están en gris son de la biblioteca estándar C que no me interesan. Pero ven que acá, en este programa que es un poco más complejo, que no llega a ser un programa grande, ¿programa simple? Es una pregunta. Ya tengo un montón más de funciones. ¿Sí? ¿Y qué problema hay acá? En este caso, si hay alguna de las funciones que falla, por ejemplo, torneo de jugar ronda, que falla, van, le ponen los printfs ahí, ¿sí? Listo, torneo de jugar ronda, lo empiezo a probar, corro, me fijo si funciona o si no funciona, listo, ya está, no hay problema, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5 funciones, las puedo probar así por separado, no hay drama. Pero ya cuando tenemos algo así de grande, no solamente tenemos una gran cantidad de funciones a probar, porque son muchas, sino que, por ejemplo, esta función de acá, es como un racimo que cuelga de ahí, ¿sí? Tenemos un montón de funciones a las que llama eso. Entonces, si hay algún error acá, ¿qué pasa con la interacción con el resto de las funciones? ¿Sí? Digamos, yo no sé qué puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Pregunta random. Los diagramas los haces con Inkscape u otro programa. Este en particular, creo que ya lo dije. Valgrind me da el grafo. Lo dibujo con Dot, con GraphViz, que te genera el PDF. Y todo lo demás sí está hecho en Inkscape. Memorias del TP2 de algo 1. Todos vienen con algún trauma del TP2 de algo 1, no sé por qué. Seguramente viniste con del manual, pero bueno. Algo les hace manual en el TP2. Porque fue re heavy. Todos dicen lo mismo, no importa el cuatrimestre que sea. Todos los cuatrimestres vienen acá y empiezan a llorar por el TP2. ¿Por qué? Se zarparon, siempre dicen lo mismo, no importa. Ya van a decir lo mismo el cuatrimestre que viene cuando hablen del TP2 de esta materia. Rompí mi compu. Bueno, pero ¿el punto cuál es? El punto es que este programa ya no es tan sencillo de meter un printf y ver lo que pasa, ¿sí? Hay muchas cosas que están interactuando, eso es lo importante. ¿Cómo hago yo entonces para probar esto? ¿Qué pasa si falla esa función? Una falla en esa función me afecta todo el resto de las funciones que yo tengo. ¿Por qué? Porque todas se originaban acá. Entonces, quizás una falla en la lógica de esta función
hace que se llame otra función cuando no tenía que llamarse, o que se llame con parámetros incorrectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro ese error? Porque quizás yo digo, che, esta función de acá está haciendo algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y quizás ese error viene porque esta función de acá le pasó unos parámetros que nada que ver, que no, que estaban fuera de las precondiciones, yo qué sé, cualquier cosa puede ser. Entonces, necesitamos una forma más ordenada y más disciplinada de probar el software, ¿sí? Yo sufrí el split ya, pero el split era... El split, de nuevo chicos, el split era un algoritmo de algoritmos 1, más memoria dinámica. Si sufrieron el split, díganme que lo sufrieron por manejo de memoria dinámica. No me digan que lo sufrieron por el algoritmo, porque no, el algoritmo es algo de... Algoritmos 1, no era un algoritmo complicado, lo hicimos en clase, lo vieron. No lo invento yo. Memoria dinámica, listo, entonces sí te creo. Sí, eso se tienen que acostumbrar a la memoria dinámica. Y lo van a seguir sufriendo hasta... De hecho, cuando hagan el TP a árbol, lo van a sufrir aún más. Pero no se preocupen. Sus antecesores superaron esta materia, ustedes lo van a poder hacer también. Hice el lastre para TP2 de algo 1. Mira, está copado eso. Fue un quilombo. Bueno, sí, pero es copado. Porque de por sí el graficador perdía memoria, así que traumas. Bueno, esas cosas en algoritmos 1 no habría que hacerlas. Es agregar complejidad extra. Pero está copado, sí. Yo no vi nada de eso en algo 1, estoy sufriendo. Sí, duele un poco caerse del árbol de Python y llegar a C. Sí. Pero lo importante, ¿se entiende por qué es complicado testear con printf o con GDB? ¿Sí? Yo no puedo probar mi programa de esa forma porque no es práctico. Básicamente no es práctico. No puedo. Entonces, primero vamos a ver algunas definiciones, que las vamos a ver por arriba porque no me interesa machacarlos con las definiciones. Simplemente que las conozcan. Más adelante en la carrera quizás las usen. Falla, error y fallo. ¿Sí? Generalmente nosotros acá le decimos falla a todo, lo cual está mal. Pero falla nos referimos a un defecto. ¿Sí? Una falla es, no sé, puse mal la lógica, le pifié por un -1, por ejemplo, ¿sí? a algo, la típica, le pifié por un -1. Entonces yo tengo mi algoritmo ahí, pero mi algoritmo tiene un defecto, tiene una falla. ¿Sí? Yo fui a comprarme una remera y la remera fui y la compré y no me di cuenta que tenía un agujero. Tiene un defecto, ¿sí? Es una falla de la remera. Es una falla de nuestro algoritmo. Eso es una falla, básicamente, algo que está mal. Un defecto no detectado que puede producir errores inesperados en nuestro programa. ¿Sí? Por ejemplo, pifiarle por un +1, inicializaciones no hechas, típico, condiciones mal puestas, postcondiciones incorrectas, etc. ¿Sí? Eso es una falla. Después tenemos los errores, que el error es un estado incorrecto de nuestro programa causado por una falla. Por ejemplo, bucle infinito. Le pifié por un +1 y no se llegó nunca a la condición de corte y por lo tanto nuestro programa está en un estado de error. ¿Sí? Un estado erróneo, no debería darse un bucle infinito, no debería ser posible. Pero bueno, es posible porque hay una falla, hay un defecto en nuestro algoritmo. Y después está el concepto de fallo, que es comportamiento incorrecto de nuestro programa causado por un error. Y muchos siempre me preguntan, che, ¿qué diferencia entre error y fallo? Error hace referencia al estado, ¿sí? Como dice, estado incorrecto. ¿En qué estado está? Mirá, está ciclando ahí infinitamente. Y fallo hace referencia más bien al comportamiento. Por ejemplo, no sé, tenía que calcular la raíz de 2 y me tiró que la respuesta era 10. Che, está calculando mal tu programa. Sí, es un fallo. ¿Sí? Ese es el fallo. El estado incorrecto no está, porque ¿cuál es el estado incorrecto? Que, no sé, que aborte el programa, por ejemplo. O sea, no existe más el estado, pero... O que se quede en un bucle infinito calculando porque no llega nunca a la condición de corte. Pero en este caso sí, calculó algo. No hay un estado erróneo, porque calculó algo, pero calculó algo que no se corresponde con lo que tiene que calcular. ¿Sí? De nuevo, no me interesa machacarle con las definiciones. Esas son las definiciones. Generalmente acá hablamos de fallas y errores y nada más. Y nos olvidamos un poco de la distinción entre falla y error. Quizás cuando vayan a otras materias, tipo sistemas distribuidos o eso, hagan más hincapié en el tema de fallas, errores y fallos. Acá no. ¿Cómo vamos a encarar el tema del testing? O de probar nuestro programa. ¿Sí? La primera cosa que podemos hacer, que es lo que solemos hacer cuando nuestro algoritmo tiene un error, o es lo primero que deberían hacer antes de printf, es el análisis estático del código. ¿Sí? ¿Qué es el análisis estático del código? Es
analizar el código escrito. Ir al algoritmo, leerlo, ¿sí? Intentar entender qué es lo que está haciendo. Y en base a eso, ¿sí? Deducir dónde está el error, ¿sí? Eso es un análisis estático, sacado a partir del texto de la función. Y por eso es importante todo lo que les venimos machacando de antes. El tema de el estilo que usan para programar, los nombres claros de las variables, los nombres claros de las funciones. Todo eso aporta a que nuestro análisis estático del código sea más productivo, ¿sí? No es que les rompemos con el tema de los nombres de las variables y las funciones porque es más lindo. Lo hacemos porque eso lleva a que nuestro código tenga menos errores. Porque el análisis estático lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí. ¿Sí? Bien, usen nombres claros. Lo mismo con los algoritmos medio retorcidos que dicen, che, yo puedo meter todo este comportamiento, lo puedo meter en un solo bucle que va a tener 4 o 5 niveles de anidación, pero va a estar todo juntito en un solo algoritmo. Dice, che, ¿no te conviene separarlo en funciones que después va a ser más fácil entender conceptualmente qué es lo que está haciendo? No, pero esto es muchísimo más óptimo porque... no, eso no, eso te va a traer complicaciones. Salvo en exámenes, por tiempo... ahí mete prints. Pensé que ibas a decir en el examen puedes usar nombres de variables más cortos, quizás. En fin. Después tenemos el análisis dinámico, que es lo que les hablaba antes. Está relacionado un poco con lo que les hablaba Nico antes, que es el tema de caja blanca, caja negra. O como dice Nico, caja transparente. Caja opaca, caja transparente, deberíamos empezar a llamarle. Que son pruebas sobre el programa mientras se ejecutan, ¿sí? Yo en análisis estático veo el código quieto y nada más. Yo tengo que imaginarme en mi cabeza cómo es que se va ejecutando si me interesa eso. En el análisis dinámico lo que hago es correr el código y analizar cómo se comporta, ¿sí? Por ejemplo, como hacen con GDB. Con GDB, ¿qué hacen? Van corriendo el programa y van viendo el estado de ejecución del programa en cada paso. Eso es un análisis dinámico. O por ejemplo con printf. Van viendo cada iteración qué valor de printf tiene mientras corre. ¿Sí? Eso es un análisis dinámico. ¿A qué se refiere con caja negra y caja blanca? O caja opaca, caja transparente. Es a lo que yo tengo acceso de la información de ese algoritmo que está corriendo, ¿sí? Como vimos antes, nosotros decíamos que tenemos el punto H y tenemos el punto C. Y en el punto C está el código y en el punto H está la interfaz. Entonces, si yo solamente veo la interfaz y no veo el código, lo único que puedo hacer ¿qué es darle valores a los parámetros de la función y ver qué devuelve, ¿sí? Nada más. Entonces es opaca esa función para mí. Yo no sé qué hace adentro, sé que calcula cierta cosa utilizando los parámetros que le paso, ¿sí? Yo no sé cómo lo calcula adentro, no sé cómo. Entonces, el análisis dinámico en ese caso es, le tiro valores y veo que me devuelve, ¿sí? Entonces yo sé que si a la función raíz le devuelvo 100, me tiene que devolver 10. Y yo puedo hacer ese análisis dinámico de le tiro un 100 y me devuelve 10, ¿sí? Eso sería análisis de caja negra. De caja blanca sería eso mismo, yo tengo la entrada y tengo la salida, pero tengo acceso al código, sé lo que está haciendo, ¿sí? Entonces es más fácil, lo que decía creo que Pablo lo dijo antes, el tema de las condiciones de corte y los casos límite, los casos borde, decir, che, yo sé que este código está haciendo un bucle de tal variable a tal otra variable, y yo sé que los parámetros están involucrados. Entonces yo puedo ir con esos parámetros y jugar con los parámetros y darle parámetros que van a hacer que mi algoritmo llegue a los casos borde. ¿Cómo los conozco? Porque tengo acceso al código. Como yo sé de qué forma tiene el código, puedo analizar esos casos borde, ¿sí? Pero es básicamente eso. Y después tenemos la definición de prueba unitaria y prueba de integración. Algún QA va a esto y se le va a hacer un tornillo. No tenemos ningún QA presente. Cuando hablamos de prueba unitaria, hablamos de una prueba automatizada que se enfoca en comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de nuestro sistema, sea lo que sea una unidad. En nuestro caso van a ser funciones las unidades, ¿sí? Entonces vamos a tener pruebas unitarias que prueben una función, por ejemplo. Después no lo hacemos porque es un tema de... Ahora vamos a ver en la práctica después del descanso. Y después tenemos pruebas de integración. Que pruebas de integración es una prueba automatizada, pero que comprueba el correcto funcionamiento de varios componentes o varias unidades de nuestro sistema, ¿sí? En algoritmos 3 seguramente van a ser pruebas unitarias que prueben un método, por ejemplo, ¿sí? Y pruebas de integración que prueben el comportamiento de varias
clases interactuando al mismo tiempo, ¿sí? En este caso no vamos a tener todo unitario, integración va a estar medio mezclado, no hay un límite claro en esta materia todavía, hasta que no vean más formalmente testing en la materia que viene. Bien. Hasta ahora hablamos de qué es testing. Intenté convencerlos de por qué es útil, o por qué es importante, más que nada. Y ahora lo que tienen que cambiar un poco, ustedes, la mentalidad, es el tema de, no tanto el printf, a veces el printf es útil, lo reconozco, pero el tema de cómo hacemos correctamente para testear algo y cómo disciplinamos ese testeo, esas pruebas de nuestro software, ¿sí? Primero, dijimos que poner printfs y después, cuando está arreglado el problema, borrarlos es perder el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la próxima vez vamos a tener que hacer lo mismo. Entonces, queremos evitar eso. La otra cosa que queremos evitar es que haya una intervención manual, que haya una inspección. Che, a ver, ¿qué imprimió por pantalla? ¿Imprimió esto? ¿Tenía que imprimir tal otro? Bueno, yo sé que está mal. Queremos evitar eso también. ¿Por qué? Porque hay intervención humana, ¿sí? ¿Qué queremos evitar? Queremos evitar hacer trabajo al pedo, ¿sí? Básicamente meter printfs para después sacarlos y después, cuando deja de funcionar, volver a ponerlos, ¿sí? Queremos de alguna forma tener pruebas permanentemente en nuestro código. No meter las pruebas, meter el printf cuando no funcione y después sacarlo, ¿sí? No queremos hacer eso. Queremos evitar lo que hacen ustedes. Y la otra cosa que queremos evitar es involucrar a un ser humano. El ser humano siempre va a tener que estar involucrado, pero queremos bajar su protagonismo al mínimo posible, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Con pruebas automatizadas, que es lo que vamos a hacer nosotros. Las pruebas automatizadas van a ser pruebas, o va a ser código que escribimos nosotros que va a probar nuestro código, ¿sí? Es código que prueba código. ¿Qué ventaja tenemos que el código pruebe código? Que es automático, que nosotros corremos el código, corremos las pruebas de código, y lo que va a hacer es correr nuestro programa con los parámetros necesarios y va a verificar las salidas, y lo va a hacer de forma automática. Y si yo modifico mi algoritmo, corro las pruebas y automáticamente voy a saber si está todo bien o si hay algo que falla, ¿sí? No voy a tener que estar verificando así a ojo si está todo bien o corriéndolo manualmente varias veces para ver que todo funcione, ¿sí? Entonces es importante que se acostumbren a hacer pruebas automatizadas, y ahora vamos a ver de qué forma o qué forma tienen, ¿sí? De nuevo, esto mírenlo, ténganlo en cuenta, que lo van a entender bien cuando vayamos al código, o el que haya pispeado un poco las pruebas que les entregamos con el TP, ya van a saber de qué estamos hablando, pero básicamente las pruebas las vamos a estructurar de esta forma. Cada prueba va a tener una fase de inicialización, una fase de afirmación y una fase de destrucción. ¿Por qué lo estructuramos así? Porque justamente lo que queremos es aislar un caso particular. Entonces, inicializamos nuestro caso particular. Por ejemplo, no sé, muchos tuvieron problema con la función que lee líneas del archivo. ¿Y cómo hago para probarla? Bueno, me creo pruebas que usen esa función. ¿Qué hago? Inicialización. Mi prueba va a abrir un archivo que yo sé cuál es el contenido, ¿sí? Esa es la inicialización. Afirmación. ¿Cuál va a ser? Bueno, voy a invocar a mi función de leer línea y voy a fijarme si lo que leyó corresponde con lo que yo sé que tiene como primer línea, ¿sí? Esa sería la afirmación. ¿Se corresponde o no se corresponde? Si se corresponde, la prueba es exitosa. Si no se corresponde, la prueba falla. Y después de destrucción, bueno, tengo que cerrar el archivo, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres fases de nuestra prueba. Y nuestras pruebas van a tener todas esta forma. De nuevo, creo, inicializo lo que necesito. En este caso necesitaba el archivo. Afirmación, una o más afirmaciones que me permite conocer el comportamiento, ¿sí? Entonces, si mi comportamiento es leer una línea, yo sé que la línea que leí tiene que ser la que yo sé que está en el archivo, ¿sí? Entonces hago esa afirmación. ¿Es igual esto que esto? Si no, si es correcto, si no es incorrecto. Y después la destrucción, cierro el archivo, ¿sí? Y después lo que solemos hacer es agrupar las pruebas según lo que hacen, ¿sí? Ponemos, por ejemplo, todas las pruebas que, de nuevo, en esta materia quizás no tiene tanto sentido, lo van a ver en otras materias. Todas las pruebas de tal clase van juntas, todas las pruebas de tal otra clase van juntas. En este caso, todas las pruebas de un TDA van juntas, todas las pruebas de otro TDA van juntas. Esto no lo vamos a usar mucho. Vamos a usar algo parecido. Pero bueno, ¿alguno tiene una pregunta de esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Se entiende que testear a mano con printf es malo y queremos evitar eso lo más posible? ¿Sí? Entonces lo que queremos es código que pruebe código. Queremos automatizar las pruebas
y queremos detectar fallas en el software, no vas a extrañar GDB, olvídate que no lo vas a extrañar, porque las pruebas en algún momento pueden fallar y ahí está el problema. Che, yo escribí mi prueba falla, esto me está diciendo que mi software está mal. ¿Dónde está mal? Y ahí es donde tienen que entrar con GDB, con Valgrind, con printf si quieren, para ver cuál es el error. ¿Sí? El procedimiento correcto lo vamos a ver cuando vuelvan del recreo. Pero vamos a hacerlo, de hecho, vamos hablando de todo un poco. Vamos a hablar de una función de leer líneas que lo que va a hacer es leer líneas de un archivo reservando memoria. ¿Sí? Vamos a implementar esto y vamos a ver cómo implementarlo mientras hacemos las pruebas. Y esto es importante porque para el resto de los TPs de esta materia, ustedes van a tener que implementar las pruebas, nosotros no le vamos a dar las pruebas. Nosotros vamos a tener nuestras pruebas en el Chanutron y cuando ustedes se entreguen vamos a correr nuestras pruebas, ¿sí? Pero para saber que está todo bien, ustedes van a tener que haberlo probado antes, ¿sí? Miedo, no tengan miedo, es muy sencillo. Necesitan un poco de disciplina, sentarse y hacerlo. Lleva tiempo el testing, que a veces les parece que es inútil y dicen, che, tengo que hacer esta función que son, no sé, 10 líneas y nada, yo qué sé, en 15 minutos, en 20 minutos lo hacía. Pero por hacer el testing, en vez de 20 minutos tardé una hora. Bueno, vale la pena. Vale la pena porque en esa implementación que hicieron 20 minutos después van a perder 2 horas encontrando errores. En el cambio, si hacen testing, lo hicieron en una hora y ya encontraron casi cualquier error posible. Y si encuentran un error nuevo va a ser muy fácil arreglar, ¿sí? A ver, ¿qué preguntaron? ¿Hay Kahoot? No, eso los jueves. Hay un Kahoot de TDA, pero es para el jueves, no es para hoy. Tenía la misma duda que la de Kahoot, no. Cuando escribía mal las pruebas y tengo que debaguearlas va a ser divertido. Sí, de hecho, es una pregunta que no me hicieron todavía, pero siempre me preguntan, che, nosotros estamos probando software. Para probar software usamos software, que son las pruebas que escribimos nosotros. ¿Y cómo probamos ese software que es de prueba? Bueno, ¿quién prueba las pruebas? Yo qué sé. Ustedes. No entramos en un loop infinito si tenemos que hacer código que chequea el código haciendo... Sí. Pero por favor sean claros con los requerimientos de los TPs porque va a ser la muerte de los test Chanutron. Más o menos. No pasa nada. Y como les dije antes, sus compañeros que ya probaron la materia sobrevivieron, van a sobrevivir ustedes. Pasar el comando de Valgrind para el grafo. Después lo podemos ver. Bueno, listo. Hagamos así. Cortemos ahora. Fin. ¿Está? Cortamos.